video vamos a ver la configuración de nuestro celular Android a SMS en línea para poder enviar mensajería SMS o mensajes de texto utilizando el plugin o utilizando también la plataforma directamente de SMS en línea para enviar mensajes masivos a nuestros clientes o recordatorios. Bueno, en fin, vamos a comenzar con este tutorial. Primero vamos a buscar en Google SMS en línea, todo pegado, y aquí nos va a aparecer la plataforma. Le vamos a dar clic aquí en SMS en línea. Si tenemos una cuenta, sencillamente le vamos a dar aquí login. De lo contrario, le vamos a dar aquí en regístrese. Vamos a ingresar con nuestras credenciales de acceso y una vez estemos en el panel principal, vamos a dirigirnos a la opción de canales. En inglés va a salir algo diferente, va a salir como un host. Vamos a cambiarle el idioma como para mirar la interfaz en inglés, y aquí en host o en canales, como aparecería en español, nos vamos a dirigir a la opción de Android. Recuerden que esta opción de enviar mensajes a través de puertas de enlace solamente es compatible con Android. iOS no permite esta opción, así que vamos a tener que utilizar un sistema Android con un sistema operativo máximo de 15, que es la última versión. Posteriormente se irán haciendo actualizaciones para ser compatible con versiones 16 y demás, pero por ahora vamos a utilizar la versión 15, que es la última comercial que tiene Android. Vamos a dar clic donde dice adicionar dispositivo, vamos a cambiarlo aquí primero a español, vamos a darle añadir dispositivo. Nos van a salir estos dos códigos QR, los cuales vamos a escanear con nuestro celular o vamos a descargar directamente donde aparece el botón de descarga si estamos en nuestro celular. Esto nos genera una descarga de una APK, la cual debemos instalar en nuestro celular. Vamos a compartir pantalla de nuestro celular. En ocasiones hay algunos celulares que se les dificulta leer los códigos QR. Vamos a abrirlos y eso nos va a dirigir directamente a la descarga del APK de SMS en línea. Vamos a darle aquí descargar de todos modos. Previo al análisis que se hace, nos va a generar esa advertencia, siempre nos va a generar esa advertencia. Le vamos a decir que descargue de todos modos la información, y una vez termine la descarga vamos a abrirla y vamos a tratar de instalar la aplicación directamente. Vamos a darle aquí instalar SMS en línea y nos aparece que no se puede instalar la app. En muchas ocasiones nos va a aparecer esto. Esto se debe a una opción de protección que tiene Play Store, la cual debemos de configurar previamente. Si nos aparece este letrero de que no se instaló la app, es posible que sea esto. Hay diferentes opciones o diferentes permisos. Vamos a ir aquí a Play Store, vamos a dirigirnos acá donde aparece nuestra imagen y posteriormente vamos a ir donde dice Play Protect. Abrimos, vamos a darle aquí donde está esta pequeña configuración y le desactivamos esta opción, le colocamos con nuestro PIN, se la desactivamos por completo y aquí ya aparece activar porque pues obviamente está desactivada. Vamos a tratar nuevamente de instalar la aplicación. Acá aparece en descargas nuestra app descargada. Vamos a darle nuevamente instalar y aquí ya comienza a instalar. Ya se instaló la aplicación previamente, está solicitando algunos permisos. Le vamos a dar abrir. Aquí ya aparece instalada la aplicación de SMS en línea, pero es necesario otorgarle otra serie de permisos para que pueda realizar el trabajo que nosotros estamos requiriendo. Vamos a dar clic donde dice login con QR, o también podemos nosotros ingresar con nuestras credenciales. Vamos a darle permiso y vamos a escanear el segundo código que nos aparece acá en la plataforma. Acá nos dice que la aplicación requiere otro tipo de permisos para poder ejecutar las tareas. Esto básicamente consiste en otorgarle permisos sensibles a la aplicación. Vamos a darle aquí cerrar. Vamos a ir nuevamente a configuración. Esto no en todos los celulares aparece. Estoy seleccionando uno de los celulares más complejos en Android. Vamos a darle aquí aplicaciones, buscamos la lista de aplicaciones, abrimos esta opción donde dice aplicaciones y buscamos SMS en línea. Aquí nos aparece, vamos a abrirla y una vez entremos aquí a la app de SMS en línea, en ocasiones algunos celulares tienen la posibilidad de dar clic aquí en estos tres puntos y le va a aparecer la opción de permisos restringidos, la cual debemos de habilitar o debemos de clicar, pero en este celular en específico, que es
un Xiaomi Note 13, pues va a aparecer o aparece de una manera distinta. Los permisos restringidos aparecen aquí en la parte de abajo, así que vamos a habilitarle estos permisos restringidos. Como les comento, los permisos restringidos para otros celulares pueden aparecer aquí en estos 3 punticos, pero en general va a aparecer en esta opción una vez ingresemos a la app de SMS en línea a través de aplicaciones. Una vez ya tengamos esto, vamos a volver a nuestra aplicación y aquí vamos a seguirle otorgando permisos para enviar SMS, le decimos que sí. Permiso para acceder a los contactos, también le damos permiso. Y requiere permisos para las notificaciones, vamos a habilitarlo. Nos va a dirigir a esta ventana. Posteriormente vamos a clicar aquí en SMS en línea y le habilitamos esta opción. En ocasiones este celular en particular piden muchísimas o tiene muchas restricciones, pero pues todas se pueden desbloquear sin ningún problema. Ok, ya ahí ya nos aparece la opción de SMS en línea con los permisos habilitados. Vamos a volver nuevamente a la aplicación y configuración para la optimización de mensajes. Entonces necesitamos que la aplicación se ejecute cuando el celular esté con la pantalla apagada. Entonces vamos a decirle que sin restricciones, y de este modo la aplicación se ejecutará en segundo plano aunque tengamos la pantalla apagada. Le damos nuevamente aquí volver y ahora necesitamos que la aplicación de SMS en línea quede configurada como la aplicación predeterminada para enviar mensajes. Entonces le vamos a dar aquí donde están estos 3 punticos y lo hacemos o le marcamos como aplicación por defecto y le damos a dar continuar. Seleccionamos la aplicación que queremos por defecto, le decimos que es SMS en línea y la hacemos predeterminada. Listo, la aplicación ya quedó como la aplicación predeterminada. Y aquí en esta parte, volviendo a nuestro panel de control de SMS en línea, encontramos que nos aparece que tenemos un celular de marca Xiaomi con esta referencia, con Android 15. Y tenemos ya listo nuestro celular para comenzar a enviar mensajes de WhatsApp. Posteriormente vamos a darle una pequeña configuración aquí donde está este lapicito. Vamos a darle clic ahí. Vamos a configurar el intervalo o el intervalo de envío de mensajes para que sea más seguro enviar mensajes a través de la plataforma. Esto significa que cada mensaje se enviará entre 5 y 10 segundos de distancia del uno al otro. Si vamos a enviar mensajería masiva o campañas de SMS, lo recomendable es ampliar este margen entre 60 y 180 segundos para que cada mensaje sea enviado en ese intervalo de tiempo. En este caso pues yo solamente voy a hacer unos envíos detallados, entonces podemos dejarle la configuración predeterminada. Aquí en configuración de notificaciones podemos recibir aquí en SMS en línea las notificaciones que nos lleguen de otras aplicaciones siempre y cuando aquí las configuremos. En configuración de socios esto lo podemos dejar sin cambiar a menos que queramos nosotros participar vendiendo nuestro número de celular a otros usuarios de la plataforma para que lo utilicen para el envío de mensajes de texto. Aquí podemos habilitarlo, le damos a habilitar y aquí le decimos cuánto vamos a cobrar por cada mensaje que se envíe utilizando nuestro celular, pero en este caso específico vamos a dejarlo aquí en deshabilitado y le vamos a dar enviar. Ok, ya queda listo nuestro celular para comenzar a enviar mensajería de texto. Entonces vamos a hacer las pruebas, vamos a dirigirnos aquí al menú de SMS en línea. Vamos a darle donde dice en cola y vamos a enviar un mensaje oprimiendo el botón que dice rápido. Vamos a escribirle aquí un mensaje a un celular. Vamos a decirle que enviaremos un mensaje a este número y vamos a observar lo que ocurre cuando enviamos un mensaje de texto. Vamos a decirle aquí que vamos a enviar un mensaje de hola mundo test 1. Este va a ser el mensaje de texto que vamos a enviar. Aquí hay unas opciones para hacer rotar los mensajes del uno al otro, pero esta configuración se la recomiendo que la vean en el video tutorial de WhatsApp masivos que también encuentran aquí en el canal. Vamos a darle enviar, no sin antes aclararles que esta opción que dice acortador nos sirve para acortar enlaces. Si escogemos esta que dice 2 y 2 nos van a acortar los enlaces, cosa que si tenemos un enlace muy largo, esta opción lo que hace es acortarnos ese enlace. Modo de dispositivos, pues aquí seleccionamos dispositivos porque no estamos utilizando el celular de otra persona para enviar mensajes. Si lo estuviéramos utilizando pues tendríamos que seleccionar créditos, pero aquí vamos a seleccionar dispositivos. En ranura SIM es desde donde vamos a enviar ese mensaje. Si tenemos un celular Android, normalmente los celulares Android pueden tener varias opciones de SIM.
Entonces seleccionamos la SIM desde la cual queremos que salga nuestro mensaje. En este caso vamos a seleccionar la SIM 1. El dispositivo, ya una vez tenemos esta configuración, esto normalmente no se cambia, pero les explico para que ustedes puedan utilizar esas alternativas. Por el momento vamos a ver qué ocurre cuando enviamos un mensaje. Vamos a tener abierta la app de SMS en línea, le damos enviar, esperamos un momento y aquí pues escucha el llamado. Y aquí efectivamente se envía el mensaje y nos llega a el celular número 2 el mensaje que acabamos de enviar. Y de este modo pues ya podemos nosotros comenzar a enviar mensajería masiva utilizando también la opción de campañas. Vamos a poder cargar incluso a granel, que es pegar los números de celular. Recuerden que los números de celular siempre van a necesitar que tengan el indicativo del país con el más 51, más 57, más 54, dependiendo del país donde nos encontremos. El modelo, en caso dado que nosotros queramos utilizar algún modelo de plantilla, esto lo van a ver en otro tutorial donde podemos nosotros configurar las plantillas de los envíos masivos. Vamos a aprender a utilizar estos rotadores de mensaje para hacer los mensajes mucho más dinámicos. También tenemos la opción de subir a través de un Excel la lista de mensajes y números a los cuales queremos nosotros enviar. Esto también lo pueden ustedes encontrar en un tutorial específico sobre el envío de mensajes a través de Excel. Aquí ustedes pueden descargar una plantilla de muestra, la cual les dirá cómo deben ir organizados los mensajes. Con esta información tenemos suficiente para comenzar a conectar todos los celulares que nosotros necesitemos y comenzar a enviar las campañas. También podemos conectar el plugin de SMS en línea si tenemos una tienda virtual para que le llegue a los clientes mensajes de texto directamente utilizando nuestro número de celular. De este modo pues va a ser mucho más confiable porque los mensajes van a llegar directamente desde nuestro número personalizado. Si nuestro cliente tiene nuestro número, pues le va a aparecer obviamente nuestro nombre.